Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Te voy a entregar lo que es primero un mensaje de tus arcángeles, mi querido Virgo. Es una lectura bonus y en las lecturas bonus puede ver muchas sorpresas. Gracias por tu apoyo, corazón. Muchísimas gracias, ¿vale? Veo que ustedes son punteros, veo que otra vez vuelven a confiar lo que es en mi canal y muchísimas gracias. Gracias por ver también lo que es los comerciales que te había pedido que lo veas completos, aunque sea uno o dos comerciales completos, y que me comentes constantemente. Me cuesta responder, cariño, pero con que tú pongas de repente una carita feliz unas 20 veces, me estás apoyando, pero bastante, para que YouTube recomiende mi canal, para que YouTube también preste atención, porque a veces creo que no notifica a algunos de vosotros, ¿vale? Pero ya está. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles. Gracias, gracias, Virgo. Nos dicen, excelente idea. El arcángel Uriel, si tu idea está guiada por Dios, te ruego que pases a la acción para llevarlo a cabo. Mi querido Virgo, tú eres una persona, cariño, muy inteligente, eres una persona muy perfeccionista, eres una persona con la cual yo siento que hay un plan divino para ti. Siento que inclusive de repente te empieza a llegar señales, puede ser que tengas sueños repetitivos, puede ser que tu intuición o tu corazonada te está enviando mensajes, te está advirtiendo del mal. No sé, yo siento que se está reactivando algo aquí, pero todo lo que te está pasando, o a lo mejor me dice Richard, me gustaría saber si yo tengo un don, me gustaría saber si a lo mejor de repente puedo ser un tarotista, una vidente, o tengo el don de la sanación, el don de repente de predecir las cosas en el futuro. Si tu corazón te lo dice, si tu intuición te lo dice, cariño, tenlo por seguro que tú tienes un don, ¿vale? Porque esta carta es muy especial, porque tú estás siendo guiado y guiada por Dios, por el universo. Tienes que empezar a aprovechar los dones, la energía que te entrega el Todopoderoso, porque esos dones no tan solo va a ser para tu propia conveniencia, sino también para que puedas ayudar al resto, cariño. ¿Por qué te pasa esto? Porque tú estás evolucionando, porque tú estás creciendo, porque tú estás encontrando tu paz. No vayan a pensar que la vida se termina si se va un hombre o se va una mujer. No, todo tiene un plan divino. Todo tiene un porqué. Nada pasa por casualidad, cariño. Nada pasa por casualidad. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el Tarot Rider Waite para vosotros con mucha fe. Pero siento que la parte espiritual para muchos de vosotros está como muy elevado. Vamos a ver qué nos quieren decir el Tarot Rider Waite. Siempre cierro mis ojos. Estoy visualizando lo que es un ángel que está protegiendo a unos niños, ¿vale? Y también lo que es a una persona adulta. Puede ser que a lo mejor tú siempre pides por ellos, siempre pides por tus padres. Puede ser también o una persona adulta en concreto, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente alguno de vosotros practica algún tipo de arte relacionado con el baile o con la danza. Yo lo que estoy viendo aquí, cariño, ten mucho cuidado porque existen personas que a lo mejor te quieren estropear tu futuro, ¿vale? Son mensajes que me llegan cuando estoy con los ojos cerrados. Puede estar lidiando contigo o no. La carta de la templanza. Tenemos la carta del 7 de bastos, la carta del 4 de bastos, la carta de la reina de copas y tenemos la carta del as de espadas. Cariño, ¿sabes qué va a pasar para ti en esta semana o en cualquier parte del año? Porque esta lectura, tenlo en cuenta que las energías influyen de acuerdo al tiempo divino, ¿vale? Yo veo que hay una persona con la cual de repente entre vosotros dos no había buena comunicación o no hay comunicación, no hay buen feeling, no hay armonía entre ustedes, ¿vale? Un problema que vienen arrastrando ya desde una temporada. No se ponen de acuerdo, hay mucha discusión, ironías de la vida, se me cae el 2021. Desde el año pasado, sí, mira, qué fuerte, me da hasta miedo ya. Quiere reconstrucción. Hay un grupo de ustedes que tienen algún tipo de lío desde el año pasado. Esta persona ha tratado de sobrellevar las cosas
o tú de repente intentas sobrellevar las cosas. Veo que ahora te pide lo que es una oportunidad o te pide simplemente llegar a lo que es una reconciliación o buscar una manera de que vosotros puedan hacer lo que es un pacto, pero de paz, de paz. Es una persona que a lo mejor de repente me dice, Richard, aún estoy como un poco dolido o dolida, aún tengo algún poco de resentimiento, de dolor, de tristeza, de rencor hacia esta persona. A mí lo que me dice con la carta de la Reina de Copas y la carta del As de Espadas, olvida lo del pasado y proyéctate al futuro. Olvídate todo del pasado y proyéctate al futuro, me dicen. Pero a lo mejor me dice Richard, no es fácil, yo te entiendo, pero las cartas o las energías te están diciendo que tendrías que perdonar ya, tendrías que pasar página, tendrías que volver a renacer, pero todo es libre albedrío. Existe una persona que desde el año pasado vosotros no vibran bien, esta persona te pide una oportunidad, te pide reconciliación, quiere volver a casa, quiere estar con vosotros porque inclusive existe familia. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver. Signos para Virgo. A ver, me sale un Cáncer, me sale un Libra, Virgo, Escorpio y Capricornio. Muy bien, te lo muestro, cariño. Aquí están las cartitas. Vamos a continuar. Siento que hay personas que te quieren pedir perdón, que te quieren decir, por favor, dame una oportunidad, escúchame, o vas a recibir un mensaje de una manera improvisada. Te vas a quedar como muy sorprendido, muy sorprendida ante este mensaje. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. A ver, mi querido Virgo, siento ese Escorpio muy fuerte. Y un Sagitario también. Creo que Sagitario te quiere quitar la mitad de algo. Siento que me dicen algo. Eso, ¿vale? Sagitario te quiere quitar la mitad de algo. Tú sabrás. Ya me comentarás. ¡Wow! La carta del 10 de oros. La carta del 7 de copas. Cariño, para muchos de vosotros yo veo aquí reconciliación. Yo veo reencuentros. Reencuentros de amigos. Reencuentro de alguien del pasado. Puede ser que inclusive de repente vas a hacer un viaje quizás para ver a tus padres, a tus hermanos o familiares cercanos. Pero yo veo aquí reencuentros. Me sale la carta del 7 de espadas, la carta del 9 de bastos y tenemos la carta de la estrella. Siento que a lo mejor de repente es algo que tú estás deseando también. A lo mejor de repente me dice Richard, necesito que esté esta persona a mi lado porque me he enterado o vosotros son conscientes de que esta persona está pasando algún tipo de bloqueo, ¿vale? Siento como que su camino, su vida como que se ha vuelto un poco difícil, un poco, ¿cómo te puedo decir? Como que tiene muchas trabas, cariño, muchas trabas. Y por eso que tú estás pidiendo que esta persona vuelva otra vez a tu vida. O la persona que se pone en contacto contigo para arreglar todo, te va a contar que su vida pues no ha ido bien, tiene algún tipo de problema, discusiones también, tiene discusiones, ¿vale, cariño? Sale la carta de la estrella. A pesar que a lo mejor de repente, no sé por qué siento, Virgo, que a lo mejor la persona de tu interés quiere llegar a tu vida, pero de repente tiene una presión o lo amenazan la historia con la cual ha estado hasta ese momento con él o con ella. Como que no lo quieren soltar, pero tú sabes que esa conexión o esa relación no tiene sentido, no va nada, ¿vale? Vamos a continuar. Sí, veo que hay una persona que viene de afuera, cariño. Veo que hay una persona que se comunica contigo, que tiene que hacer un viaje. O tú tienes que hacer un viaje, o si tú haces un viaje en plan de vacaciones, vas a conocer a alguien muy importante, o simplemente una persona que tú conociste en las vacaciones, esta persona se pone en contacto contigo y te cuenta, o a lo mejor te dice que va al país donde estás tú, el lugar o la ciudad. Es esto. Veo que esta persona de repente lo usa solamente como un pretexto para estar más cerca de vosotros, pero siento que esta persona quiere tener una oportunidad contigo. No sé por qué siento que piensa que vosotros dos sois almas gemelas. Sí, o que hay una conexión muy importante entre ustedes, Virgo. Tú has conocido a una persona que de repente su vida estaba un poco complicado o complicada, ¿vale? O de repente tú estabas con esta persona y su vida se complicó. Ya sea porque metió la pata, de repente tú te enteraste que estaba saliendo con otra persona, embarazó a alguien,
te dejó, puede ser, pero veo que su historia no ha ido como muy bien. Como que desde que tú lo conociste o lo dejaste, su historia no ha marchado bien. Ha sido desgracias tras desgracias tras desgracias. Hay algunos de ellos que han tenido la pérdida de un abuelo, me dicen, ¿vale? O tú has tenido de repente la pérdida de un abuelo, una persona mayor, cariño, ¿vale? Desde aquí te envío lo que es un fuerte abrazo, tranquilo, tranquila. Siento que esta persona de repente se ha quedado muy triste o tú te has quedado muy triste, muy anímicamente no veo que están bien, ni tú ni la otra persona se ha perdido a esta persona especial, ¿vale? La carta del paje de copas, y esto ha sido ¿para qué? Para que vosotros se reencuentren, para que vosotros retomen la conexión. Sí, yo lo que estoy viendo que inclusive de repente tú estabas conociendo ya a alguien, o ellos estaban conociendo a alguien, pero sin embargo, como ha pasado esto tan impactante, ya sea tú o la persona de tu interés, deja lo que tiene ¿para qué? Para que vuelva el contacto entre ustedes. Siento que en estos momentos en la cual tú lo estás pasando muy mal o la persona de tu interés lo está pasando muy mal, es cuando vosotros se buscan, es cuando la energía quiere saber de ustedes. Hay una conexión muy rara. Yo voy a preguntar algo en un momento, no te preocupes porque yo soy cotilla, ¿vale? Yo quiero saber si vosotros en realidad son almas gemelas o llamas gemelas o solamente es lo que es en la parte sexual, porque puede ser también. Puede ser, Virgo, que esta persona se ha enganchado a ti, lo que es en la parte sexual. Pero vamos a ver qué más nos quieren decir. La carta del paje de espadas. Hay un grupo de ustedes, cariño, y no me van a mentir, ¿vale? Muchos de vosotros o están empezando una nueva relación o la persona de tu interés de repente es menor que vosotros. Ay, mi Virgo, por Dios. Cariño, con lo seriecito que te veía, con lo seriecita que te veía. Richard, vale, en el amor no se manda, Richard. He conocido una persona que es menor que yo, sí, pero es que hay chispa, hay conexión, hay química. Es tocarme y suena pss, pss. Está más caliente que el filo de una plancha y esto me vuelve loco, me vuelve loca. Es así, cariño, están más calientes que el filo de una plancha, cariño, ¿vale? No te apegues mucho que te va a quemar la ropa. Muy bien, es esto. Pero hay algunos de vosotros, pero yo veo felicidad. Yo veo que a pesar de esto, yo veo felicidad, cariño. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, ya era hora de que absorba un poco de colágeno, ¿vale? Nadie me tiene por qué sentenciar. Claro que no, cariño. Nadie tiene por qué sentenciarte. Si tú eres feliz con esta historia, cómetelo, cariño. Muy bien. Vamos a ver iniciales. A ver, vamos a ver iniciales. Pero yo estoy viendo encuentros. Yo estoy viendo que tú, por eso tus arcángeles te dicen, si tu corazón, si tu sentimiento te dice que es el gran amor de tu vida, aunque existe una diferencia de edad, porque a lo mejor de repente tú eres menor y la persona de tu interés es mayor, 40 y 20, cariño. Es como el maestro del violín, ¿vale? Ay, ¿cómo es esta música? Que dice, ay, no me acuerdo. Fa, la, si, do, le, mi, no me acuerdo más. Atención aquí, dice, no me acuerdo que dice alumna, va a volver a estudiar, no me acuerdo, el maestro del violín. Alguien si se acuerda, por favor, que me ponga la letra. Como el maestro del violín, ¿vale? Ella tiene 15 y el maestro de violín tiene 45, ¿vale? Puede pasar este tipo de amores, pero que sea mayor de 18 años, ¿vale, cariño? Para que no tengas problema. La letra P, la letra Q, la letra I, ¿no será, Virgo, que tú eres profesor o profesora o viceversa y vosotros son enamorados? Es que de verdad, Virgo, ¿qué te está pasando, cariño? Ya pareces Acuario, ya pareces Géminis. Pero me encanta, cariño, tú sé feliz, ¿vale? La letra H, la letra F, la letra V y la letra H otra vez. Otra vez la letra H. Con alguien estás lidiando, cariño. Siento que es una nueva historia. Siento que puede ser alguien menor que vosotros. Es esto, el maestro del violín. No me acuerdo la letra, voy a tener que escucharlo. Yo que siempre me lo sé todo. Es de Dominico, si no me equivoco, ¿vale? El maestro de violín es de Dominico, es un italiano. Muy bien, vamos a continuar. Richard, ¿cómo es que sabes tanto de música? Porque yo en mi juventud, hace muchos años, hace más de 20 años, yo en mi pueblito hablaba en la radio, cariño.
Mira, para que veas que no te miento, ¿vale? Yo decía esta frase. Era Radio Mega, me acuerdo, ¿vale? Ustedes están escuchando Radio Mega y la hora de Richard Velázquez, solo música romántica. Así hablaba yo, cariño. Tenía mi programa de radio, por eso que yo me lo sé muchas músicas. Porque ya alguna vez me han dicho, Richard, ¿cómo es que te sabes tantas canciones? Porque yo tenía mi programa de locución, cariño. Yo he hecho de todo, ¿vale? Yo he trabajado lo que es en industria, generación de energía, mantenimiento, trapiche. También estuve por evaporadores, pero muy poco, ¿vale? He estado lo que es en gestión energética, he estado lo que es en gerencia, he trabajado lo que es con SAP, un programa alemán. He trabajado de dependiente lo que es en una tienda, he sido camarero, cocinero profesional, diseñador de AutoCAD, modelador CAD. Para que veas, cariño, electricista industrial. Eso, yo creo que hay muchas personas que son así como yo, que les gusta aprender. Yo soy como una esponja, me gusta aprender, ¿vale? Absorbo todo. Cuando veo que ya no tengo nada más que hacer en un lugar, eso sí, desconecto, ¿vale? Yo por el momento siento que todavía tengo que entregar algo lo que es en el tarot, aunque algunos Hitter no me quieran. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas para vosotros. A ver, el tarot Celtic, vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe? Vamos a ver, cariño. La hora de Richard Velázquez, solo música romántica, en los 91.9 FM. Ya está, ¿ves? Ay, cariño, a ver si alguien me contrata en la radio para dar el horóscopo, con la chancla ahí. Muy bien, contrato con la chancla, cariño, ¿vale? Todo contrato, hablen con la chancla. Vamos a ver, ¿qué nos dice? La carta del colgado. Tenemos la carta del rey de oros, la carta del 5 de copas, la carta del paje de oros, la carta del 8 de bastos y tenemos la carta del as de copas. Me encanta, me encanta. Me dicen, mi querido Virgo, llevabas una temporada en la cual de repente decías, nada me sale bien. Llevo una temporada que ni el perro me ladra. Es esto, ¿vale? Parece como si fuera yo que sé, Shrek. Porque me veo gorda, me veo gordo, me veo feo, me veo fea, ¿vale? Nadie se ha nacido para mí, yo no nací para amar. Estabas como Juan Gabriel, ¿vale? Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador, no más. Es esto. Entonces me dicen, a pesar que a lo mejor de repente, mi querido Virgo, por algún momento en la trayectoria de tu vida has perdido la fe y sientes que no hay cucaracho para ti, no hay cucaracha para ti, nos dicen que te equivocas, porque todo está conspirando ¿para qué? Para que llegue un nuevo amor en tu vida, si tú lo quieres, ¿vale? Si tú lo quieres. Viene con fuerza una persona que te propone estabilidad, que te propone amor, que te propone tranquilidad, pero también nos están diciendo, tienes que sanar, tienes que rescatarte, tienes que darte lo que es la oportunidad, porque esto es el gran amor de tu vida y puede ser tu alma gemela o tu llama gemela, cariño, ¿vale? Así que para aquellos, y siento que ese gran amor de tu vida está dentro de tu entorno. Puede ser un amigo, puede ser una amiga, o simplemente con una persona con la cual tú has empezado algo relacionado con la pasión. Y estás de repente un poco confundido y confundida, como diciendo, Richard, bueno, lo que es en la intimidad, los dos aullamos, hay química, hay pasión, pero yo no sé si esta persona me ama, cariño. Como dicen, el roce hace el cariño, cariño, ¿vale? El roce hace el cariño. Y esto de que vosotros dos se van viendo, tienen encuentros, como que va surgiendo la química, va surgiendo la chispa entre vosotros dos. Yo veo que este cucaracho se está enganchando por ti y tú también. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, voy a preguntar si vosotros sois almas gemelas, ¿vale? Vamos a ver. A ver. Sí, mira, son almas gemelas, cariño. La carta de la templanza. Lo que te había dicho que anteriormente que iba a preguntar, vosotros son almas gemelas, ¿vale? Esa persona que está en tu mente son almas gemelas. Mira, cariño, lo que te sale aquí. La carta de la templanza. Y algunos son llamas, porque tenemos aquí la carta del sol. Almas y llamas gemelas, ¿vale? Almas y llamas gemelas. Pero un porcentaje muy alto son almas gemelas. Respuesta en el tarot egipcio.
Vamos a ver. Uy, esta carta está mal. Ahora sí. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver 3 grupos. A ver, mi querido Virgo. Vas a elegir uno de ellos. 7 segundos, ¿vale? 1, 2, 3. Si quieres, pon pausa. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de loco es un no, pero todo puede pasar, todo puede cambiar, ¿vale? No es ni un no ni un sí, porque la carta de loco está representado por el 0. No es ni un sí ni un no. Para aquellos que han elegido la opción 2. La carta del colgado necesita tiempo, cariño, ¿vale? Es un no, no, no. Pero en la carta del loco hay posibilidades, ¿vale? La carta del colgado nos están diciendo, tómate un tiempo, reflexiona, no es buen momento. Opción 3, respuesta. La carta del diablo es un no. ¡Wow! Todo me ha salido no. La carta del diablo también está reflejado en lo que es en la parte pasional. En la parte pasional, ¿vale? La carta de colgado, piénsatelo un poco, reflexiona un poco. La carta de loco, todo puede pasar. Entonces, solamente puedo sentenciar que es un no en la carta del diablo. En los otros dos, todo depende de tu decisión, todo depende del tiempo que tú lo tomes. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver características. A ver. Características. Wow. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. De repente es un cáncer. Hay una situación que tiene que salir a la luz. O a lo mejor me dice Richard, siento que esta persona siente algo por mí, pero se ahoga en un vaso de agua. O es un poco tímido, tímida, como que le cuesta expresar lo que siente. Pero mi corazonada me dice que está enamorado o que simplemente yo la traigo. Sí. Veo que ellos o ellas se ponen muy nerviosos, cariño, pero muy nerviosos cada vez que te miran, cada vez que vosotros se encuentran, se pone rojo y roja como un tomate. Es esto como si le hubieran dado rocoto, ají, picante, tabasco, ¿vale? Es así, se pone nerviosa, hasta suda, nervioso también. La carta de la sota de bastos. Creo que a lo mejor de repente tú estás empezando a conocer a alguien, pero tienes algún tipo de duda, de inseguridad. Tiempo al tiempo nos dicen, ¿vale? Tiempo al tiempo. Puede ser que también la persona de tu interés está dentro de un proyecto, de un trabajo, de un negocio, o simplemente hay una persona dentro de tu trabajo, de tu proyecto, como que quiere decirte algo, se pone muy nervioso. Muchos de ellos de repente son rubios o de cabello negro o castaño. Le gusta vestirse con casacas de cuero o simplemente están en un lugar donde actualmente hace frío. No veo que hace mucha calor. O están en un lugar donde es fresco. Hay un grupo de ustedes que está lidiando con otro Virgo o con un Tauro. Es una persona mayor de 40 años, tiene el cabello pintado o tiene de repente mechitas, rubio, rojo, morado, yo qué sé. Se pintan de muchos colores. Es una persona que a lo mejor tiene un cargo familiar. Veo que es una persona muy responsable. Puede ser que esta persona tenga su propio negocio, su propia empresa, o vosotros trabajan para ellos o para ellos. Es una persona que también le gusta vestirse muy bien. Le gustan las joyas, los collares, siempre quiere estar bien ante el público. La carta de la templanza. Hay un grupo de ustedes que está lidiando con una persona que puede ser menor de 25 años, puede ser un Sagitario también. Veo que esta persona es muy delgado o delgada. Tiene algún tipo de tatuaje lo que es en el pecho, cabello rojo, muy rojo o caoba. Tiene los ojos claros, la nariz perfilada, las cejas un poco delgadas, sea hombre o mujer, de repente se depila, da igual. Y tiene los labios rojos, un poquito gruesos, ¿vale? No son tan gruesos, pero son muy delgados y muy delgadas. Ese es el mensaje que me da. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Apóyame, por favor, con las visualizaciones y mira lo que es el comercial, al menos 1 o 2 completos. Hasta la vista, cariño.